Familia, este 2025 empezamos el año con una palabra profética: agranda tu casa. Y queremos animarte a ser parte de este tiempo. Con tu compromiso, haremos posible que nuestra casa sea grande. Somos Chapel by Verbo. Hoy en día quieren controlar la narrativa dentro de la iglesia. Quieren dictarnos qué debemos pensar y decir, utilizando el victimismo para imponer una visión distorsionada de la mujer. También buscan infiltrarnos ideologías que solo destruyen a la familia. Nos acusan de discriminar cuando en realidad solo permanecemos firmes en la verdad de la palabra. Vivimos en una cultura hostil hacia la familia, donde todo tipo de corrientes golpean el núcleo de la sociedad. Pero a pesar del caos y la confusión, Dios está con nosotros. Su promesa en Joel 2:28 dice: «También derramaré mi espíritu sobre todos ustedes. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones de parte de Dios». Esto nos recuerda que el Señor quiere bendecir a cada generación. Niños, jóvenes y ancianos serán usados por Él. Las familias proclamarán su palabra y su espíritu les dará visiones para caminar en el centro de su voluntad. El Espíritu Santo estará con las familias para resistir las tendencias del mundo y derribar todo lo que impida su renovación en Cristo. Dios no deja a nadie fuera, no importa la edad ni la condición. Su Espíritu está disponible para restaurar y habitar en cada hogar. En este tiempo necesitamos familias que resistan y sean renovadas por el Espíritu Santo. Familias que oren, que busquen su presencia, que caminen en fe y cumplan su llamado. Una familia completa es el diseño de Dios. ¿Quieres ver la promesa de Joel 2:28 cumplirse en tu hogar? Entonces prepárate para ser parte de la primera campaña del año. Campaña de la familia, inquisidores modernos, navegando en un clima cultural hostil. Este domingo compartirán con nosotros Patricio y Beatriz Terán, ancianos de Ministerios Verbo, con el tema: proclamar la verdad con valentía en medio de la oposición. Prepara tu corazón para ser parte de esta campaña. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Nuestras familias están cada día siendo presionadas con más y más fuerza para que abandonen sus valores familiares tradicionales, esos valores que nos han hecho fuertes, esos valores que nacen de la palabra de Dios, de acuerdo al diseño de Dios. Y hoy estamos aquí para decirles cómo enfrentar a esos inquisidores modernos y cómo salir adelante en medio de una sociedad que nos quiere aculturizar y que nos quiere robar esos valores que Dios nos ha dado. En el 2010, muchos de ustedes tienen que haber visto, se hizo un reality de televisión, un reality tipo documental de televisión, y que se llamaba Héroes Verdaderos. Algunos deben haber visto con la presentadora Julie, se llamaba, o se llama. Bueno, el documental presentaba la historia de personas comunes y corrientes, de carne y hueso, emprendedoras que salían adelante en situaciones bien duras, bien difíciles. Subsistían trabajo, trabajaban para mantener sus familias, haciendo cosas increíbles en condiciones muy difíciles, héroes verdaderos, y nos presentaban esas historias, y cada vez que las veíamos, como yo veía esas historias, que las haya visto, nos motivaban, nos inspiraban a salir adelante, a luchar, a trabajar, y a demostrar ese tipo de coraje, ese tipo de fuerza, ese tipo de valentía. Eso pasa en los... Obviamente con ese tipo de héroes de carne y hueso son los que veíamos en el documental, pero hay otro tipo de
de personas que hacen actos que demuestran mucha valentía, mucho coraje, mucho valor. Por ejemplo, aquí podemos ver un niño que está arriesgando su vida en una inundación por salvar a un perro. ¿Qué decimos? Qué valor, qué valentía de este niño. Y también podemos ver un bombero que arriesga su vida en un incendio por salvar igual a un niño. Ahora, un niño. Vemos casos como estos, ¿no? En donde un hombre se lanza en el mar de alturas muy grandes, arriesgando su vida ya en el campo deportivo, o podemos ver personas que atraviesan las cataratas del Niágara en cuerda floja. Son demostraciones de valor. Paracaidismo, uno dice, qué coraje, qué valor. Yo no lo haría realmente, ni siquiera con el parapente lo haría, pero ahí está. Y el cine también nos presenta sus personajes que demuestran mucho valor. Aquí tenemos a Wallace de Escocia, quien nos inspira en el valor, en el coraje, en la fuerza de sus convicciones, por ejemplo. Cuando ustedes ven la película de Wallace, el corazón valiente, se dan cuenta de que hay un hombre que vive por sus convicciones y muere por sus convicciones. Y al final, los inquisidores de la época que le quieren imponer una verdad, que le quieren imponer una manera de pensar y todo, bueno, le dan la oportunidad de que él, solo no matarlo con la tortura, porque está en el potro en donde le rompen las articulaciones, pero él dice, él se niega a renunciar a sus convicciones y muere gritando esa proclama, ¿no? Cuando dice freedom, cuando dice libertad, y lo grita Wallace. Pero no voy a hablar de ese tipo de héroes que obviamente demuestran mucho valor y mucho coraje. Hoy quiero hablar de una cantidad de héroes anónimos, igual de carne y hueso como nosotros, que día a día enfrentan oposición, enfrentan persecución, los ridiculizan continuamente, y eso se llaman los cristianos. Nosotros como cristianos, y aquí deben haber muchos que han pasado por eso, enfrentan día a día cierta persecución, cierta oposición. ¿Por qué? Porque se atreven o quieren vivir de acuerdo a los dictados de la palabra de Dios. Muchos de los que están aquí son héroes anónimos. ¿Por qué? Porque viven en medio de persecución o viven en medio de oposición. La familia se opone, los que van a la universidad o los colegios se los burlan por su fe, por sus creencias, porque nos hacen ver como que somos tontos, como que estamos creyendo ideas anticuadas, etcétera. Y todo eso, pues lo tenemos que enfrentar. Tienen que enfrentar el tratar de vivir con un matrimonio según Dios lo determina, según el diseño de Dios, y eso hace que ustedes también sean de alguna manera, enfrenten ese tipo de persecución y ese tipo de oposición. Ahora, ¿somos anónimos? Sí, porque no sabemos a veces quién está pasando eso y quiénes están pasando eso. Y aquí hay muchos de esos creyentes y de esos quiero hablar. Y para eso quiero tomar la historia de Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. Voy a narrar un poquito la historia para ponerles en contexto. Moisés es el líder de Israel, pero ya está a punto de morir. Tienen al frente, y yo puedo ver de aquí un gran paisaje, es como mirar la tierra prometida desde este lugar. Y ahí está la tierra prometida, pero Moisés no la va a ver. Simplemente Josué, es decir, su discípulo, su lugarteniente, el sucesor de Moisés, él va a ser quien entre en esa tierra prometida, no va a ser Moisés. Así que Moisés tiene que estar un poquito preocupado porque sabe que esa labor va a ser un poco muy difícil para Josué. ¿Por qué? Porque durante los 40 años que pasaron en el desierto, vagando en el desierto, las únicas lecciones que aprendió Josué no fueron las lecciones de cómo enfrentar otro tipo de cultura, cómo enfrentar enemigos. No, sus lecciones fueron cómo distribuir el maná, cómo tratar con los murmuradores, cómo tratar con las mordeduras de las serpientes, cómo tratar con todo eso. Eso es todo lo que aprendía Josué con Moisés en el desierto. Pero ahora tenía un panorama totalmente diferente. Ahora sí que pónganse en el lugar de Josué. Él tenía que entrar a un lugar que no conocía, a un lugar que nadie estaba acostumbrado, porque son 40 años en el desierto que pasaron. Y sobre sus hombros pesaba la responsabilidad de llevar a toda una nación a esa tierra prometida. Ahora, y aquí sí ya entramos en el contexto. Le dice a Josué: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Ahora, noten algo, las palabras resaltadas. Él le dice: sé fuerte y valiente. Ahora, uno puede pensar que le dice eso para que sea fuerte y para que sea valiente, o porque no lo es. Pero realmente Josué era un hombre fuerte y era un hombre valiente. Él lo había demostrado cuando
Cuando antes de entrar en la tierra prometida, Josué les había delegado a él, a Caleb y a 10 personas más que vayan, espíen la tierra para ver qué estrategias utilizan para entrar. Así que para hacer eso se necesitaba valor, pero se necesitó mucho más valor para traer el informe que ellos trajeron, porque cuando regresaron, los que conocen la historia, ellos fueron, miraron la tierra de Canaán, la tierra de Palestina de ese entonces, miraron esa tierra y obviamente lo que miraron desanimó a 10, porque las ciudades eran amuralladas, los ejércitos muy poderosos, habían gigantes y 10 de ellos vinieron con un informe tan negativo, y lastimosamente los informes negativos se contagian más, que contagiaron a todo el pueblo. Pero Josué y Caleb fueron los únicos que, a pesar de haber mirado todo ese panorama, ellos dieron un informe diferente. Dijeron, sí, es cierto, es difícil, hay gigantes, hay soldados, hay murallas, pero podemos con ellos. Son pan comido, dijo él. Por eso digo, no es que no era valiente, no es que no era fuerte. Él dijo, son pan comidos porque el Señor nos ha dado esta tierra. Y entonces viene nuestra pregunta, ¿por qué le dice eso? Y en el versículo 7 le vuelve a decir, sé fuerte y muy valiente. Y aquí ya vamos a entender la razón o a qué se refiere, a qué tipo de fuerza, qué tipo de valentía se refiere. No se refiere a esa fuerza para hacer actos extraordinarios, no se refiere a esa valentía para enfrentar enemigos fuertes, grandes, gigantes. Que si bien es cierto, exige fortaleza, aquí está hablando Dios de otro tipo de fuerza y de otro tipo de valentía. Miren lo que dice, ten cuidado de obedecer. Es decir, sé fuerte y sé valiente para obedecer. En otras palabras, se requiere fuerza y se requiere valentía para obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien. Aquí hay una fórmula para tener éxito en todo lo que hagas. Ahora, miremosle así las cosas. El énfasis del Señor en estas instrucciones, ¿cuál es? Obedece, no te desvíes, no te dejes desviar, no te dejes presionar. Sigue las instrucciones que Moisés te dio. Ahora, Moisés era un líder, era el líder de la nación, pero también era un legislador. Él dio leyes al pueblo, leyes que especialmente buscaban que el pueblo de Israel mantenga una cultura muy única, mantenga una cultura pura, que no se contamine. Las leyes iban en esa línea, no contaminarse con las culturas paganas de su alrededor. Ese era el mayor peligro. El mayor peligro no eran los gigantes, el mayor peligro no eran las murallas, los carros de guerra, no. El mayor peligro era contaminarse con las culturas vecinas. Y por eso el énfasis es, sé muy valiente para obedecer estas instrucciones. En otras palabras, diríamos hoy, si hoy nos dijeran eso, nos dirían, sé muy valiente para seguir las instrucciones que Dios nos da, para vivir de acuerdo al diseño de Dios. Y es de lo que se trata esta campaña. Tenemos que afirmarnos en este tiempo en vivir de acuerdo al diseño de Dios. Y entonces el éxito para Josué y el éxito para nosotros está ligada a la fuerza y la valentía para obedecer los mandatos de Dios. Y es este tipo de valor el que Dios nos exige el día de hoy. No tenemos enemigos físicos, no tenemos que andar peleando con ejércitos de extranjeros. Nuestro mayor desafío es vivir en obediencia a los mandatos de Dios. Y es esto lo que está en juego en el día de hoy. Pero ¿contra qué nos enfrentamos hoy entonces para entender cuáles son esos desafíos que tenemos? Para entenderlo tenemos que comprender un poquito a qué nos enfrentamos en el pasado. En la década de los 60, de los 70, de los 80 y hasta los 90. Cuando yo conocí al Señor en la década de los 80, uno se enfrentaba con unos enemigos mucho más visibles. Era una cuestión más ideológica del momento. Es decir, recordarán, nuestros enemigos, nuestros inquisidores, si se quiere ver así, eran el ateísmo, que vino de la mano del comunismo, estaba a flor de piel el comunismo, ateo, y nuestros mayores desafíos eran cómo hablar con aquellas personas, profesores, compañeros de universidad. El marxismo estaba en boga en esa época. En la universidad yo recuerdo que eso era, pero en todos lados se hablaba de eso. Pero la característica era el ateísmo, así que había que luchar contra el ateísmo. Había que luchar contra el evolucionismo. Esas eran nuestras discusiones de ese tiempo. Si es la evolución, si no es la evolución. Había que luchar también contra el humanismo secular, que se oponía a todo lo que viene de Dios. Yo recuerdo que
En ese tiempo, la apologética, es decir, esa ciencia que te ayuda a defender tu fe o tu religión mediante argumentos y todo, estaba de moda. Todos teníamos en nuestra biblioteca algún libro de apologética, es decir, que nos ayude a defender nuestra fe de manera razonable. Y algunos recordarán libros como Evidencia que exige un veredicto, por ejemplo. Era un libro que te mostraba por qué la Biblia, por qué podemos confiar en la Escritura, por su veracidad histórica, profética, literaria, etcétera. Argumentos que tú los aprendías para responder con certeza, para que no piensen que nuestra fe es ciega, es infantil. No, no es ciega ni es infantil. Habían libros como Fe y Razón, el diluvio del Génesis, que trataba de explicar por qué si hubo un diluvio universal y todas las pruebas. Bueno, todos éramos apologistas en esa época y tratábamos de defender nuestra fe con eso. La Nueva Era era otro enemigo que teníamos y por supuesto, aunque no debió haber sido así, pero también estaba el catolicismo, el sincretismo católico, no tanto el catolicismo como tal, sino el sincretismo en donde se juntan cosas paganas con cosas religiosas y todo. Esos eran nuestros enemigos de ese tiempo, las cosas que se nos oponían de alguna manera y salíamos adelante. Ahora, ¿por qué esos son diferentes a los de hoy? Ahora, ¿con qué nos enfrentamos hoy? Ojo, entonces ahí está nuestra apologética y todo. Pero ¿cuáles son los inquisidores modernos? Entendiendo que la Inquisición, recuerden, era un tribunal de la Iglesia Católica que perseguía a aquellos que no creían lo mismo que ellos. Tú tenías que alinearte con la fe católica por las buenas o por las malas. Lo vimos en la conquista en América, 500 años en la conquista, que tenías que ser católico a la fuerza. No importa, te bautizas a la fuerza, renuncias a tu fe a la fuerza y eres católico. Y si no lo hacías, morías, te cortaban la cabeza, te ponían en el potro, te torturaban, Inquisición. Es decir, tenías que alinearte con la fe por las buenas o por las malas. Ahora, eso es lo que está pasando el día de hoy. Tienes que alinearte con ciertas ideologías, ya no siquiera con una religión, con una fe, con ciertas ideologías tienes que alinearte, quieras o no. Ahora, ¿cuáles son esos? Así muy abuelo de pájaro, porque no creo que hay más temas para eso, pero ¿cuáles son esos inquisidores modernos con los que hoy nosotros nos enfrentamos? ¿Y por qué? Porque hoy son más peligrosos, ojo, que en el pasado. En el pasado no eran tan peligrosos. Yo si podía debatir con un compañero de la universidad, no pasaba nada, hasta ahí llegaba todo y seguíamos siendo amigos. Pero hoy es diferente. ¿Por qué razón? Porque hay una tendencia, una corriente llamada globalismo, y si quieren saber más sobre globalismo y saberlo bien, yo les animo a que o lean o escuchen a Agustín Laje, creo que es el argentino, ese politólogo creo que es el que mejor lo aborda y lo defiende mucho más que cualquiera de nosotros o que cualquier evangélico que se conozca, él lo defiende y lo hace bien porque tiene argumentos sólidos. Globalismo, pueden consultarlo, pueden verlo en el YouTube, no este rato por supuesto, porque yo sé que cuando decimos pueden consultarlo, empieza el googleo o buscar la inteligencia artificial y ya salimos adelante. Pero ¿cuáles son? Así en resumidas cuentas, hoy tenemos la presión de organismos poderosos, minoritarios, pero que tienen el poder económico, el poder de los medios, el poder de la comunicación, para imponernos ideologías de ciertas minorías, pero que nos quieren imponer a través de leyes, a través de los gobiernos. Y no es raro encontrar, por ejemplo, gobiernos que, si tú les preguntas, o ministros o presidentes, que cuando tú les preguntas en privado, y mucho se habla de esto en este libro Globalismo, que tú les preguntas en privado y te dicen, no, yo estoy de acuerdo con la familia tal como la hemos considerado por siglos, una familia heterosexual, con hijos y todo, tal como está en el diseño de Dios. Estoy de acuerdo, te dicen, pero los organismos internacionales nos imponen su agenda, la famosa Agenda 2030 que ya está en 2050, nos imponen este tipo de ideologías y si no, no hay fondos, no hay dinero. ¿Quieres dinero? ¿Quieres préstamos? Y los países de América Latina necesitan dinero y necesitan préstamos. Te los vamos a dar siempre y cuando esta agenda la implementes en las escuelas, en los colegios, a todo nivel. Entonces viene la agenda LGTB, viene el aborto, hoy se habla inclusive ya
el transgénero, que los niños pueden tener sus derechos de cambiarse a los 5 años, y obligar a los papás y al Estado, porque son derechos, a cambiarse de sexo. Hoy se habla, hay congresos, ojo, hay congresos ya en donde se habla, se va a razonar, se va a debatir sobre ciertos pensamientos de pedofilia, hablando de que los niños ya pueden decidir tener relaciones sexuales con adultos, y si ellos consienten está bien, eso ya se discute. El problema, por eso digo, son más peligrosos. ¿Por qué razón? Porque el problema es que ese tipo de agendas se las impone. Entonces los gobiernos nos las imponen, las minorías nos imponen. Antes no era así. A la final, una minoría no puede imponerte a una mayoría. Y algunos pueden decir, bueno, pero cada cual tiene el derecho de vivir como quiera. Y debemos respetar, ser respetuosos con esos derechos. Y estoy de acuerdo. No tenemos problema en respetar si alguien elige vivir como quiere vivir. Dice, no, yo me quiero casar con un hombre, es un hombre y quiere casarse con un hombre. Lo respetamos. Podemos no estar de acuerdo, ojo. ¿Por qué? Porque seguimos un patrón, un diseño bíblico. Pero una cosa es que lo respetemos, una cosa es que seamos tolerantes, pero otra cosa es que esas personas nos quieran imponer ese estilo de vida a través de la educación. Y entonces ya nosotros como padres o como abuelos ya no tenemos el control de la educación de nuestros hijos, lo perdemos totalmente. ¿Por qué? Porque en las escuelas van con la agenda completa y nuestros hijos empiezan a ser adoctrinados por la fuerza de las leyes, por la fuerza del poder. Y si no estás de acuerdo, puedes ir preso. Si no quieres casar a un matrimonio gay, vas preso, ojo, según las leyes. Eso ya pasa en otros países, en Europa especialmente, eso pasa. Si no quieres ordenar a un homosexual, es decir, hacerle un ministro del evangelio, puedes ir preso porque te impone. He ahí la diferencia de los inquisidores modernos con los inquisidores del tiempo antiguo. Antes, si no estabas de acuerdo, no ibas preso. Nadie te obligaba a enseñar eso a tus hijos. No, ahora, por ley, te obligan a enseñarlo eso. Entonces vienen agendas de grupos poderosos y que a través de los gobiernos y los medios de comunicación quieren terminar con la familia tal y como está establecida en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo los vamos a enfrentar? ¿Cómo los enfrentamos esto? Porque no es fácil, ojo. ¿Por qué razón no es fácil? Porque hoy lo vas a ver en la televisión, en el cine, lo ves como algo normal. El otro día veía una serie que se llama El Residente, una serie de medicina, interesantísimo, pero te presentan en ciertos momentos escenas o casos simplemente de personas que vienen con estas ideologías, pero se los ve tan normal, nadie se sorprende, ojo, no se sorprenden. No se sorprende si es un hombre con un hombre que van a adoptar un niño al que le van a pasar todas esas ideas. Nadie se sorprende. Entonces, ¿qué dejan el mensaje? Es tan normal, es tan natural, todo se ve tan bien, tan normal, tan bonito, tan alhaja. Entonces, no hay razón de asustarse. ¿Y quiénes son los más afectados? Recuerden, van a ser nuestros hijos y van a ser la siguiente generación, los hijos de nuestros hijos, es decir, nuestros nietos son los que más van a ser afectados porque van a ir recibiendo esta dieta como algo normal, como que es así. Y como no tienen, ojo, ya vamos a ver la importancia, cómo lo vamos a enfrentar. Ahí está el asunto, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cómo enfrentamos esta avalancha que va contra la familia según el diseño de Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para que deje de verse tan normal, tan fácil. Ahora, lo que se ve raro ahora, lo que se ve anormal, ustedes no van a ver una película en el que se vea como algo grandioso, como algo imitable, como algo deseable, una familia común y corriente en donde papá, mamá, hijos, papá es fiel a mamá, mamá es fiel a papá, se aman, se respetan. Eso se ve como ridículo ahora. Así lo presentan. Ese tipo de familias son ridiculizadas por los medios. Parece que estos medios poderosos se metieron obviamente en el cine y están ahí en el cine. Y por eso es que ciertas películas que promueven la familia, que promueven el cuidado de los hijos, a lo tradicional, no venden. Eso no vende. Vende lo otro. Eso sí vende y eso sí se promueve. Pero ¿cómo lo vamos a enfrentar entonces? Necesitamos enfrentarlo con carácter. Ya que ahí está la definición de carácter, pero antes de ponerle la definición. ¿Saben qué es lo que necesitamos hoy, el día de hoy? Especialmente, echémosle una mirada a la nueva generación, a nuestros hijos y a nuestros nietos, a los nuevos creyentes. ¿Por qué razón? Porque la única manera de enfrentar esta situación es con convicciones. No es con información. Tiempo atrás, cuando mis hijos eran pequeños, ellos necesitaban mucha información sobre sexo, sobre relaciones sentimentales, sobre familia. Es decir, había que informarles mucho.
para que estén informados de la fuente más fidedigna, que son los padres. Ahora ya no es tanto el problema la información, es decir, hoy los padres ya no se tienen que dedicar a informar. Los niños, los jóvenes, tienen la información a un clic. El otro día estaba dando un seminario y di una palabra, como la que dije, globalismo. Todos se fueron al teléfono, pero así, era un grupo más joven, millennials, enseguida. Ya estaban viendo la definición, es decir, ya la información la tienen a un clic de distancia. Entonces, ¿en qué tenemos que concentrarnos? En la formación del carácter. Es decir, que ellos aprendan a discernir. Dice la Biblia que la madurez es la capacidad la madurez espiritual es la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y eso es lo que tenemos que enfatizar, que ellos aprendan a discernir qué es bueno y qué es malo, qué conviene y qué no conviene. Pero ¿a la luz de qué? A la luz de la Escritura, de la palabra de Dios. Este libro todavía está vigente, ojo, no ha caducado. Y esa es una gran ventaja que tenemos sobre los opositores. Las enseñanzas de los expertos en diferentes temas, de los gurús de autoayuda, de la misma medicina, de la psicología, de la sociología, van cambiando con el tiempo, con la moda. Lo que antes nos decían que estaba bien, ahora los nuevos descubrimientos científicos dicen que está mal, que eso estuvo mal completamente. Van a verlo en la medicina especialmente. Antes nos decían ciertas cosas sobre la dieta, obviamente, manipulado por las grandes empresas alimentarias. Pero ahora nos dicen otra cosa. Bueno, ¿a quién creer? Antes nos decían que ciertas cosas son necesarias en la crianza y en la disciplina de los hijos, que no hay que disciplinarlos, que no hay que hacer esto porque vamos a afectar su estima, pero van cambiando, es decir, las opiniones de los expertos cambian con el tiempo. Pero las opiniones de Dios no cambian con el tiempo, persisten, no importa la antigüedad de este libro. Puede ser antiguo, sí es antiguo, pero como viene de Dios, no cambia. Podemos seguir confiando en Él, ahora que están en un curso de matrimonios. El diseño de Dios sigue siendo el mismo. Aprendemos verdades viejas que valen lo mismo y funcionan tanto en el siglo pasado como en este siglo y funcionarán en el siguiente si llegamos a un siglo así. Podemos confiar en eso con toda libertad, porque no cambian. Son las mismas. ¿Y entonces qué necesitamos enseñar? Convicciones. Ahora, porque el carácter nace de las convicciones, ojo. Ahora, ¿qué son las convicciones? Son creencias fundamentales que las obtenemos en cierto momento de alguna fuente y empezamos a dirigir nuestra vida por esas convicciones, por esos fundamentos esenciales. Nadie se despierta al otro día, un día y dice, bueno, desde ahora mis convicciones son estas y me vuelvo vegetariano y me vuelvo vegano. Nadie hace eso. Primero tuvo que haberse informado, vio un documental, se relacionó con gente vegetariana, con lo que sea, o alguien dice, no, desde ahora mi nuevo estilo de vida va a ser el fitness. Sí, pero ¿por qué es el fitness? Porque simplemente viste un documental, te relacionaste con amigos que están practicándolo y te convenciste porque te informaste de que eso es bueno para tu vida. Puede no ser bueno, pero tú te convenciste por la información que recibes de que es bueno. ¿Por qué creen ustedes que los musulmanes, muchos de ellos lo que hacen es inmolarse, se ponen explosivos y con eso, y son jóvenes, ojo, estamos hablando de gente joven su mayoría. Nosotros podríamos decir, bueno, es que los engañan, que van a tener no sé cuántas vírgenes en el paraíso, que van a ir al paraíso y todo. Pero sea lo que sea, si hay algo que tenemos que valorar en ellos, es esa convicción. Pueden ser ideas equivocadas, pero están tan convencidos que dan su vida por esas causas. Ahora, ¿qué tan convencidos estamos nosotros para dar nuestra vida por nuestra causa? Ese es el punto. Nos faltan convicciones. No digo que no tengamos información. No digo que nos falten seminarios. No, los tenemos en demasía. Nos faltan convicciones. Y las convicciones salen de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos profundizamos en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que ahí están las convicciones esenciales que necesitamos para enfrentar con carácter en este tiempo a estos inquisidores modernos. ¿Y qué es el carácter? Carácter es hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Miren, lo que Dios dice que hay que hacer. Para nosotros es eso, lo que Dios dice. En cualquier circunstancia y a pesar de las consecuencias. Eso es carácter. Pero no puedes exhibir carácter si no sabes qué es lo que Dios dice sobre cierto tema. ¿Cómo puedes tener carácter en tu matrimonio si no sabes qué dice Dios acerca de tu rol en el matrimonio? Pero cuando lo sabes
Y eso se constituye un valor fundamental, o sea, se arraiga en tu mente y en tu corazón, porque una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo parte de nuestros fundamentos esenciales. Cuando están arraigados, entonces tú dices, sí, voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios dice que eso hay que hacer. Voy a criar a mis hijos de acuerdo a su patrón, a su diseño. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que eso es bueno para ellos, es bueno para mi familia y es bueno para mí. Por eso es que si hay una lucha, obviamente. ¿Por qué razón? Porque el mundo, el sistema en que vivimos, es opuesto a los diseños de Dios. Y eso es lo que estas corrientes quieren atacar, el diseño de Dios. Porque no saben cómo más van a atacar al cristianismo. El cristianismo ha resistido persecuciones tremendas. En el primer siglo, segundo, tercer siglo de la iglesia, fueron perseguidos de una manera atroz, los ponían en los circos romanos, los quemaban, los asesinaban, los torturaban. Pero el cristianismo siguió avanzando, entonces el enemigo sabe que ese tipo de persecución más bien crea mártires y la iglesia crece con mayor fuerza. Pero cuando viene ya de una manera a través de los medios de comunicación, cuando se lo disfraza de que es algo moderno, de que es algo científico. Mira, a veces tenemos un culto a lo científico. Basta que nos digan, miren, los últimos descubrimientos científicos dicen que, y lo creemos. Pero no nos ponemos a pensar de dónde vienen esos descubrimientos científicos. En la alimentación nos dicen los últimos descubrimientos hechos por este equipo investigador, nos dicen que comer 5 o 6 veces al día vale la pena. Pero ¿de dónde viene esa información? ¿Quién es ese equipo? A veces el equipo es pagado por las empresas alimenticias o los fármacos. Pero nosotros nos creemos todo lo que suena a ciencia. Y ese es el engaño, lo que suena a ciencia, a moderno, a cool. Lo creemos. Por eso es que necesitamos conocer más lo que dice la palabra de Dios para poder exhibir nuestro carácter. Así que tenemos que enfocarnos en formar carácter en nuestras congregaciones, en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, que ellos aprendan desde pequeños a exhibir carácter, pero no lo van a hacer si no tienen convicciones. Y eso me lleva a algo. Eso significa tener una visión bíblica del mundo. Siempre digo, necesitamos una visión bíblica del mundo. ¿Y qué es una visión bíblica del mundo? Es ver el mundo, es decir, ver todo lo que nos rodea, la educación, la familia, el matrimonio, el sexo, el dinero, la administración, las finanzas, la crianza de los hijos, las relaciones interpersonales, verlos a través del lente de la palabra de Dios. Cuando todos nosotros desarrollemos una visión bíblica del mundo, no nos van a confundir, no nos van a culturizar, no lo van a hacer. Pero si no tenemos esa visión bíblica del mundo, nos van a confundir fácilmente. Y por eso es que tenemos que levantar, y para poder levantar nuestra voz con claridad, con valentía, con fuerza, como le dijo Dios a Josué, sé fuerte y valiente para obedecer las directrices que yo te doy. Necesitamos hoy eso, ser fuertes y valientes para obedecer esos mandatos y vivir de acuerdo a ellos, es decir, una visión bíblica del mundo. El discipulado cristiano consiste en eso, en incrustar, en poner en cada mente, en cada corazón, en cada alma, poner una visión bíblica del mundo. Porque si tú tienes una visión bíblica del mundo, ¿qué va a pasar? Vas a actuar de acuerdo a esa visión bíblica, van a ser tus fundamentos esenciales que construyen tu carácter. Eso es lo que necesitamos en este tiempo si queremos salir con éxito, no naufragar en esos mares que nos presentaba el video. Recuerden, es el diseño de Dios. Tenemos que entender, tener claro cuál es el diseño de Dios en cada área de nuestra vida. No es suficiente con conocer teología, con conocer, teología es el conocimiento de Dios, así que yo voy por eso, está bien, pero debe ser enfocado siempre en tener esta perspectiva de Dios, de cuál es su diseño en todas las cosas. Y tenemos un gran ejemplo, Daniel 3, 17, 18. Me encanta esta historia. Esta es una historia de convicciones, una historia de fundamentos y una historia de carácter. Estos 3 jóvenes, recuerden, fueron llevados cautivos a Babilonia en la deportación con Nabucodonosor. Los llevan a Babilonia a muchos judíos, muchísimos. Pero entre ellos se van llevando a lo mejor de lo mejor, a la nata de la nobleza, los más instruidos, los más guapos, los más todo. Se van llevando a Babilonia. ¿Para qué? Para babilonizarlos. Ya había eso, ojo. Querían cambiarles la cultura. 3 años dijeron que lo van a hacer. En 3 años les cambiaron los nombres. Ustedes saben que le cambiaron a Daniel, a Ananías, a Azarías, los cambiaron de nombres, le pusieron nombres babilónicos. Por ahí comienzan a cambiar la identidad de los cristianos.
les querían cambiar la dieta, la gastronomía, que dejen de comer lo que comen los judíos y que coman lo que comen los babilonios. Las costumbres, la religión, todo eso les iban a enseñar. Pero estos chicos, estos jóvenes tenían firmes convicciones, fueron criados bien. Es decir, sus padres los criaron bien, eso es todo. Y un día se vieron en la presión, al horno de fuego. El rey dijo, bueno, hay una estatua, levantaron una estatua gigantesca. Y la orden fue, otra vez, la orden, es decir, orden de gobierno, orden de Estado. No te puedes oponer a menos que quieras ir preso o morir. Es lo que pasa ahora. Si no estás de acuerdo, vas a la cárcel o te ponen grandes multas o te cierran la iglesia. Eso es lo que pasaba ahí. Mira, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron los nombres babilónicos, a ellos les caía bien al rey. Estos chicos eran simpáticos para el rey. No hubiese querido matarlos, pero como ellos se resistieron a adorar la estatua, que significaba claudicar de sus valores, de sus fundamentos, y dijeron, no lo vamos a hacer. Así que el rey dijo, bueno, lo siento, van al horno de fuego. Y ellos dijeron una frase que a mí me encanta, dice, si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Noten esto, ¿puede Dios? Sí. Si te persiguen, ¿puede Dios salvarte? Sí. Si te presionan, ¿puede Dios auxiliarte? Sí. Si estás enfermo, ¿puede sanarte? Sí. Si estás en crisis, ¿puede sacarte? Sí. Eso dice Él puede. Pero aún si no lo hace, esto me gusta. Es decir, hay la posibilidad de que no lo haga. Y no es falta de fe. Simplemente si a Dios le place no hacerlo, es decir, no sanarte, es decir, dejar que te presionen más y más y más hasta que te salga el jugo. Si no lo hace, dicen ellos, no dicen, si no lo hace, bueno, nos habremos dado cuenta que no vale la pena confiar en Dios. O ellos dicen, si no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Esto es carácter. Hacer lo que Dios dice que hay que hacer en cualquier circunstancia y a pesar de las consecuencias. Eso es carácter. Y estos chicos demostraron carácter. Eso es lo que necesitamos el día de hoy. Pero no hay carácter sin convicciones, recuerden. Ahora, ¿qué son las convicciones? Bueno, ya se los dije, pero el versículo 8, miren lo que dice. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está. Ahí está el secreto para las convicciones. Estudia, dice este libro, constantemente. Es decir, estúdialo buscando atrapar convicciones. Yo quiero convicciones, aquí están. Quiero convicciones. Es decir, las convicciones vienen a ser el GPS en tu vida, el que te lleva de un lado a otro y te lleva bien. Estúdialo. Medita es rumiar, medita en esas verdades, medita, rumiando como la vaca. Ahora la vaca tiene 7 estómagos, así que 1, 2, saca, la pone en el otro, en el segundo, en el tercero. Así que va a digerir súper bien y esa es la idea. Digiere esas verdades, hasta que sean parte de ti, que sean parte de tus proteínas y de todo. Y asegúrate de obedecer, porque sin obediencia no funciona, no es solo saber, y asegúrate de obedecer todo lo que allí está escrito. Si haces eso, te va a ir bien, como dije antes. Él vuelve al 9. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. No te desanimes, iglesia. No te desanimes, iglesia. Sigue predicando, sigue levantando tu voz, sigue alzando tu voz. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo. Ahora, quiero que noten algo, y aquí volvemos al inicio. Sé fuerte y valiente, no para pelear con los gigantes, los ananitas que habían ahí, no para vencerlos, no para conquistar el territorio, eso ya estaba hecho. Ellos no hicieron gran cosa, recuerden, 7 vueltas cayó Jericó. Es decir, no había que ser tan estratégico en la guerra, era esperar que Dios lo haga. Pero lo que no podía hacer Dios es vivir por ello su fe. Lo que más le preocupaba a Dios, ¿saben lo que es? Cuando dice, sé fuerte y valiente, es decir, sé fuerte y valiente, ¿para qué? Para no dejarte contaminar de la cultura circundante. Ese era el temor del Señor. Eso era lo que le preocupaba al Señor. No eran los gigantes, no eran los ejércitos, no, eso estaba dado. Lo que le preocupaba a Dios es que el pueblo se contamine con las costumbres, con la cultura, con la religión, con la idolatría de los pueblos vecinos. Y los que han leído la historia
que estén los jueces, saben que eso es lo que pasó. ¿Sí o no? Eso es lo que pasó. Y se los voy a leer. Eso sí se lo leo, no está ahí. En Jueces capítulo 10, voy a leer versículo 6. Miren lo que pasaba. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Sirvieron a las imágenes de Baal y de Astoret y a los dioses de Aram, de Sidón, de Moab, de Amón y de Filistea. Abandonaron al Señor y dejaron de servirle por completo. Eso pasaba. Ese era. Por eso el Señor dijo, tienen que ser fuertes y tienen que ser valientes para no dejarse contaminar. Y eso les digo hoy. Tenemos que ser fuertes y levantarnos y ser valientes para no dejarnos amoldar, para no dejarnos contaminar, para levantar la voz y con autoridad decir, yo creo en esto, yo creo en el diseño de Dios. ¿Y por qué lo crees? Bueno, no solo porque aquí está, ojo, sino porque a mí me funciona a la final. Y no te quiero imponer, ojo, no queremos imponerle a nadie lo nuestro, no es una cuestión de imposición. No lo imponemos, ni queremos que todos vivan. Sí queremos que todos sean salvos, ojo, pero no nos oponemos. Pero hoy los inquisidores hacen eso. Quieren que las mayorías, es decir, nosotros, vivamos el estilo de vida de las minorías. Y eso no va a pasar. Pasó aquí, ha pasado siempre, y por eso Dios dice, iglesia, sean fuertes, sean valientes. Porque lo que más nos va a hacer daño, lo que más temo, dice el Señor, es que ustedes se contaminen de la cultura reinante. Tienen ustedes aquí, tienen ustedes 3 sillas. Las puse aquí. Y permítanme. Aquí hay 3 sillas. Eso dice, la Biblia lo muestra así, no con 3 sillas, pero muestra 3 generaciones. Moisés, Josué y los ancianos, y la generación que vino después de Josué. Es decir, veámosle aquí, los que son padres, ustedes, los que son papás, sus hijos, sus primos, sus sobrinos, sus hermanos, y los hijos de sus hijos, sus nietos. 3 generaciones. Pero ¿qué dice la Biblia sobre estas 3 generaciones? Dice que Moisés, ojo que Moisés ¿qué vio? Conoció a Dios cara a cara, ¿sí o no? Vio milagros de la mano de Dios, tremendo. Es decir, él tuvo una experiencia con Dios tan real que quedaba fuera de toda duda. Josué, aunque vio algunas cosas también milagrosas, no tuvo esa misma experiencia de Moisés, de ver a Dios cara a cara. Josué vio muchas cosas de Dios, experimentó el poder de Dios, pero dice la Biblia que los que vinieron después se olvidaron de Dios, lo abandonaron y se fueron tras otros dioses, es decir, se amoldaron a la cultura pagana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Esta brecha la tenemos que cubrir, ojo. Nosotros, la mayoría de nosotros hemos tenido experiencias con Dios fuertes. Nunca me van a mí somos como el ciego que dije, bueno, yo no sé si Jesús es pecador o no es pecador. Lo que sé es que era ciego y ahora veo. Yo tuve una experiencia con Dios que pueden ponerme lo que sea delante. Nadie me va a quitar que Dios existe, que es real, porque yo lo viví. Caminé en esas experiencias. Mis hijos vieron mi vida, la vida de mi esposa, la mía, de nuestro hogar, crecieron en un hogar cristiano. Pero de alguna manera eso se transforma en una fe como de segunda mano. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan vivir sus experiencias. Y si nosotros no les transmitimos, no somos capaces de enseñarles, no somos capaces de preservar sus vidas, de enseñarles a discernir, de enseñarles los valores, los fundamentos y todo, ellos van a ir abandonando su fe o van a ser frágiles. Cuando vayan a las universidades, nuestros hijos, los que todavía tienen hijos que están en colegio, van a ver el choque que tienen. Y si no hemos hecho un buen trabajo ahí los vamos a perder. Muchos regresan después como hijos pródigos, porque todavía tienen alguna experiencia con Dios. Y entonces, en la primera silla, por ejemplo, veamos la relación entre las 3 sillas y el mundo. En la primera silla, en esta, las escrituras son mi guía. Las escrituras me guían. Yo hago todo lo que dice la palabra, así crecí y así vivo. ¿Qué dice el Señor? Y así lo hago. En la segunda silla, ya ellos más crecen con lo que dicen otros cristianos.
¿Qué dice el YouTube? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice esto otro? ¿Qué dice el pastor de acá? Empiezan a vivir ya de las experiencias de otros. Y en la tercera silla, ya viven de acuerdo a sus opiniones. Es decir, ya, yo opino esto, yo creo que es así, no creo que es como dice la Biblia, o como dice papá, como dice mamá. Nos perdimos ahí. Por eso es que estos inquisidores de este tiempo son más peligrosos. ¿Por qué? Porque dominan los medios de comunicación, los tienen agarrados. Y a través de esos medios nos bombardean y especialmente bombardean a nuestras generaciones. Millennials, Zetas, a ellos los van a bombardear. En la primera silla, la de Moisés, o la nuestra de los que tuvimos encuentro con Dios, nuestras convicciones son las que nos mueven. Yo estoy aquí por mis convicciones. Usted va a una reunión por las convicciones. Usted adora al Señor, se reúne en domingo mientras otros están jugando fútbol, jugando tenis, lo que sea, por sus convicciones. Las convicciones nos guían. En la segunda silla, sus creencias les guían, que no es lo mismo. Usted puede creer. Esa es la diferencia a veces entre la persona que no nace de nuevo y tiene una religión y el que nace de nuevo. ¿Tienen creencias? Claro. Vean nuestro pueblo católico. ¿Cree en Dios? Por supuesto. ¿Cree en Jesús? Por supuesto. ¿Cree en la Biblia? Por supuesto. Pero no es su guía. Y en la tercera silla, simplemente, en la primera silla entonces se somete a la Biblia, en la segunda respeta la Biblia, mis hijos la respetan, pero en la tercera solo tienen una Biblia. La tienen, por ahí tengo una Biblia, sí, pero tenerla no te sirve de nada. En la primera silla conocen a Dios, conozco a Dios, tú conoces a Dios. En la segunda silla conocen sobre Dios. Asistieron a la escuela dominical y todos los niños a Vic y todo eso, conocen de Dios, sí saben las historias. Y en la tercera silla ya no conocen a Dios. Ese es el mayor peligro que tenemos. Y ese es el peligro que nos enfrentamos y tenemos que pararlo. ¿Cómo lo paramos? Y voy a cerrar con esto. Cuando hubo el atentado del 11 de septiembre, mucha gente se preguntaba, ¿cómo pudo Dios permitir que pase esto? 11 de septiembre en los Estados Unidos, las Torres Gemelas y todo. Mucha gente se pregunta, ¿cómo un Dios bueno permitió todo esto? Y le preguntaron a la hija de Billy Graham, Anne Graham, o Billy Graham, le preguntaron, a ella le hicieron esta pregunta. ¿Cómo? Porque es una persona influyente. Y le quisieron agarrar bueno, a ver, explícanos, ¿cómo Dios permitió esto? Y ella dijo lo siguiente, creo que todo comenzó cuando alguien dijo que mejor no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia dice no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos que estaba bien. Luego los psicólogos más famosos dijeron que no debíamos castigar a nuestros hijos cuando se portan mal, porque podríamos lastimar su autoestima. Y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo que los maestros y directores de los colegios no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando se portan mal. Y dijimos que estaba bien. Luego los rectores de los colegios dijeron, ya que los muchachos de todos modos lo van a hacer, démosle todos los condones que quieran para que puedan divertirse al máximo y a la vez eviten los embarazos. Pasó aquí en el Ecuador, recuerda. Y dijimos que estaba bien. Ideas modernas, ¿no? Luego alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten si quieren y ni siquiera tienen que decirles a sus padres. Y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo, vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas y decir que esto es una apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo femenino. Y dijimos que estaba bien. Y luego alguien llevó más allá esa apreciación y publicó fotografías de niños desnudos en el internet y dijimos que estaba bien. Luego la industria de las diversiones dijo, hagamos películas que promuevan la violencia y el sexo ilícito. Y dijimos que estaba bien. Luego la industria disquera dijo, grabemos música que estimule las violaciones, las drogas, los suicidios y los temas satánicos. Y dijimos que estaba bien. Ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños y jóvenes no saben distinguir entre el bien y el mal? La iglesia tiene que levantarse para esto. Y cuando digo levantarse, no hablo de hacer marchas ni nada por el estilo, sino de tener convicciones profundas, tener carácter para alzar su voz con valor, con fuerza, en medio de un clima hostil, de una cultura hostil que quiere amoldarte. Pongámonos de pie, por favor. Padre bueno, aquí está tu iglesia, Señor.
queriendo levantarse en medio de una cultura hostil, que quiere amenazar, Señor, sus raíces, sus principios, sus valores judeocristianos, valores que nos han sostenido desde muchos siglos atrás. Mi buen Señor, clamamos para que tú levantes en esta iglesia familias que defiendan la verdad, familias apologistas, Señor, que defiendan la verdad, que vivan por sus convicciones, que tengan convicciones profundas, Señor, que no juguemos a la religión, a la fe, sino que realmente vivamos de acuerdo a lo que decimos creer. Que tengamos la responsabilidad, Señor, de enseñar a nuestros hijos. Padre, yo oro por los hijos, Señor, de las familias que están aquí, todavía niños, jóvenes, que no abandonemos nuestra responsabilidad de enseñarles los principios de la palabra de Dios. Que lo que dice Proverbios en cuanto que instruyamos a los niños en el camino y que cuando sean viejos no se van a apartar de él, sea una realidad en nuestras vidas. Que cuidemos esas generaciones que vienen, Señor. Que cuidemos la generación de nuestros nietos. Que podamos ser fuertes y valientes en medio de toda esta corriente que nos quiere arrastrar. Que podamos discernir, Señor, el peligro que nos acecha. Que podamos discernir al enemigo, Señor, que sutilmente quiere entrar en nuestra mente a través de los medios. Y que en todo lo que hagamos, Señor, nos demos cuenta qué hay detrás de todo eso. ¿Cómo está la Agenda 2030 detrás de todo esto? Que no seamos ilusos, Señor. Que sí seamos, como tú dices, inocentes, pero que seamos muy sagaces en el modo de pensar. Que no nos tomen como tontos, Señor. Que no nos tomen como personas anticuadas, anacrónicas, que vivimos atrasados, sino que nuestros hechos, nuestra vida, el estilo de vida, la fortaleza de nuestras familias, demuestren que lo que tenemos vale la pena. Que demuestren que lo que tenemos es digno de imitar. Que demuestren que lo que tenemos es un regalo de Dios para todo este mundo perdido. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de instruir a tu iglesia. Gracias, Señor. Y yo te pido, Señor, por cada familia, si hay familias que están enfrentando esa presión, háblales, Señor, revélalas en tu palabra, fortalécelos en su espíritu, Señor, y en su mente, para que no claudiquen ante la presión. Oro por los jóvenes, Señor, que son presionados constantemente por los medios, en su vida sexual, en su vida amorosa, en su vida económica, en sus creencias, Señor. Que ellos sean fuertes para resistir la presión de la cultura, la presión del grupo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que haces y lo que seguirás haciendo. Amén. Amén. Gracias por su tiempo. Bendiciones a todos.